Mire, he venido orando toda la semana, he venido pidiendo toda la semana sobre... ¿Será aquí? No, no soy yo. ¿Seré yo? ¿Seré yo? No, ¿serán allá los hermanos? Ok, bien. Están pasando ahí algunos espectros. Bueno, hermanos, mire, le decía que venía orándole al Señor. Nos hemos tardado como unos dos años y algo quizás estudiando el Evangelio según San Juan. Pero hoy, hermanos, vamos a aventurar a este libro de Éxodo para que conozcamos ese maravilloso camino que recorrió Israel para llegar hacia la tierra prometida. Así que esperamos en Dios que sea toda una aventura y, como dije al principio, ojalá que cuando usted y yo tengamos esa oportunidad de poder hacer algún tipo de peregrinación a la Tierra Santa, pues nos podamos ya tener una base muy fundamental sobre este libro, sobre las cosas que sucedieron ahí, las manifestaciones. Es algo maravilloso, así que esperamos en el Señor que tengamos un buen aprendizaje y también una muy buena aplicación a nuestras vidas diarias. Así que bueno, hemos titulado la meditación, aunque aún en tu necesidad estarás cumpliendo los planes de Dios. Aún en tu necesidad estarás cumpliendo los planes de Dios. Pastor, ¿y por qué le puso así a los primeros versículos? Porque cuando José está en Egipto y es segundo después de Faraón, hay una gran hambruna y llegan los hermanos los hijos de Jacob a comprar comida. Y ya sabemos la historia. Pero hay un momento donde Jacob siente conflictos, donde si ir o no ir a esa tierra, porque no era la tierra que Dios le había prometido. Pero se le aparece Dios y le dice, ve, porque yo voy a cumplir ciertos planes. Entonces, ahora vamos a ver prácticamente parte de esa historia. Estamos viendo ahí cerca de unos 400 y algo de años que sucedieron después de esto. Muy interesante. Pero esperamos en Dios que sea, como le digo, muy provechoso esto que vamos a tener acá en los estudios de los días miércoles. Posiblemente lo vayamos por temas, porque hay cosas que son bien extensas y pues las podemos resumir, contractar para que aprendamos mucho. Bueno, entonces mire, vamos a leer entonces el libro de Éxodo. Comenzamos ahora este miércoles. Póngale día, fecha, cuando comenzamos nosotros nuestro hermoso estudio del libro de Éxodo. Así que leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así. ¿Qué es? ¿Seré yo? Algo está sonando por ahí. Bien, pero bueno, yo creo que yo no soy. Bien, dice así. Estos son los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por el enorme privilegio que nos da de poder, Señor, estar acá junto con mis hermanos queriendo aprender de su palabra. Ahora suplico, ahora ruego, Señor, que su Santo Espíritu pueda, Señor, tomar el control de la mente y corazón de este inútil predicador, para que hoy, Señor, sea usted el maestro que nos lleve donde usted quiera a través de estos eventos históricos, que como dice el libro de Hebreos, Señor, todas estas cosas sucedieron como ejemplo. Señor, no dudo que a muchos nos quiere sacar y liberar, muchos nos quiere redimir, pero va a depender mucho, Señor, también de nuestra confianza en usted.
Va a depender mucho de las decisiones que estemos dispuestos a tomar, a lo que estemos dispuestos a dejar para seguir, Señor, sus planes y no los míos. Así que hoy ruego, Señor, por los matrimonios, por los solteros, por los que están estudiando, Señor, para que sean liberados de ese espíritu de esclavitud, de esa conducta conformista, y puedan anhelar, Señor, cosas mayores en sus vidas. Por eso ruego, pido y suplico, Señor, que usted nos pueda bendecir con una palabra viva, mi Dios, libre de prejuicios, ya que eso afecta que la palabra germine, que la palabra transforma o convenza. Denos la humildad correcta, Señor, que requiere el escuchar su palabra. Denos, Señor, esa fe y, Señor, denos esa disposición como el barro para poder aprender, conocer, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aún en tu necesidad estarás cumpliendo los planes de Dios. Note cómo Dios se vale de una hambruna para Él en su providencial plan en Israel, o al menos en ese caso solamente son pocas familias, se los lleva a Egipto. Y ya en Egipto, pues Dios los convierte en un pueblo, ya no solamente en una familia tribal, sino que ya vienen prácticamente 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y además el grupo de gente que se les pegó, que no eran israelí. Ahora, este estudio, hermanos, tiene como propósito el que conozcamos algunos planes providenciales del Señor para con su pueblo Israel. Ahora, cuando decimos Israel, podemos sustituir ese nombre y nos podemos incluir nosotros. Déjame decirte que Dios tiene planes providenciales para ti. Son esos planes donde tú no entiendes, donde tú no comprendes, pero Dios ha trazado una ruta en tu vida. Solamente vas a tener que tener ese oído dócil, voluntad, dejar de seguir tus caminos, dejar de hacer las cosas en tu tiempo, sino confiar plenamente en el Señor. Pero Dios tiene un plan providencial, entonces no importa si vas a andar en un desierto, Dios ahí no te va a dejar perecer. No importa el tamaño de tu ejército, en este caso sería, no importa lo complicado de tu problema, si estás en un plan providencial, Dios te va a dar la victoria. Entonces, vemos ahí los planes providenciales de Dios para con Israel y la manera, y eso sí quisiera yo que lo tenga mucho en cuenta. Dios no obra como usted quiere. Dios no obra como según usted. Hay maneras de obrar que son, hermanos, soberanas de parte de Dios. En este caso, lo importante es que el pueblo de Israel fue redimido, o sea, liberados de su esclavitud. Y es lo que esperamos que usted y yo seamos liberados. Con este libro, acuérdese, el Éxodo es salir, ser libre, y Dios quiere, no sé qué cosas has permitido tú que se conviertan en ataduras, pensamientos derrotistas, sentimientos equivocados, enamoramientos equivocados, yo no sé, pero Dios puede liberarte, Dios puede obrar, y para eso es el propósito de este estudio, que podamos, hermanos, a través de la lectura de este libro, vamos a ver esos planes providenciales de Dios con su pueblo Israel, y que así como en Israel tenía planes, así también Dios tiene para tu vida, y la manera como hizo Él para redimirlos. O sea, sabes, hermano, el peor error que usted quiera es ayudarle a Dios con lo que usted no puede dejar. Deje o permita que Dios obre. Usted no haga nada, no se enrede más, no se rinda y no se mueva. Y más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sería, Señor, yo no puedo con mi pareja, yo no voy a descuidar mi vida espiritual, yo voy a seguir y yo te lo pongo en sus manos. Yo, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, yo no tengo trabajo, yo voy a hacer mi parte, tocar puertas, pero usted va a hacer algo.
Entonces, muchas veces nosotros hacemos algo por aquí y nos revienta por otro lado. Pero Dios vio que usted se esforzó. Dios vio que usted confió en Él. Entonces, Dios tiene sus maneras de cómo liberarte, de cómo proveerte, de cómo sanarte. Entonces, mediante este estudio bíblico vamos a aprender todo eso. Ahora, hermanos, comencemos con algo importante. El libro de Éxodo. ¿Sabe que el libro de Éxodo se toma del nombre de una versión conocida como la Septuaginta? ¿Sí? ¿De dónde sale el origen o el nombre Éxodo? Bueno, hoy vamos a aprender que nace de una traducción conocida como la Septuaginta. Esta traducción es una versión griega, no sé si puede decir griega, una versión griega que fue escrito en griego todo el Antiguo Testamento y que aún se usaba en la época de Cristo. Ahora, todo esto tiene un trasfondo, porque en el 328, creo, si no mal recuerdo, cuando muere Alejandro el Grande, el gran emperador del Imperio griego, él no deja sucesor, sino que se divide el reino en 4 de sus grandes generales. Y la parte de lo que es Israel la posesiona un general Seleuco, y la parte de Egipto los Ptolomeos. Entonces, la Septuaginta, hermanos, es una, traducción la más célebre del Antiguo Testamento, porque se escribe en un griego popular koiné. Le explico esto para que un poco lo entienda, pero hay un rey, hermanos, egipcio llamado Ptolomeo Filadelfo, allá por el año 285 al 247, quien él toma como desafío que unos 72 judíos eruditos llevaran a cabo esta tarea de traducir del hebreo y parte del arameo a una versión en griego de lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿esto dónde se realiza, pastor? Bueno, en la ciudad de Alejandría, Egipto. ¿Ok? Entonces, este hermoso libro, el libro de Éxodo, ya le dije, su nombre se toma de la versión Septuaginta, que es la traducción más antigua del Antiguo Testamento en griego. Esto lo promociona un rey conocido como Ptolomeo Filadelfo. Y quiero decirle que cuando los Seleucos se levanta una dinastía de los famosos Antíoco Epífanes, y hay uno cuarto que es, hermanos, expulsa a todos los judíos allá por el año 173, si no mal recuerdo, y cuando regresan algunos, bueno, como digamos se fueron los judíos adultos y llevaron sus hijos, cuando estos hijos regresan a Jerusalén, ellos no hablaban el idioma hebreo, ellos hablaban su idioma natal, era el griego. Entonces estaba ese conflicto que ellos no entendían, entonces se valieron de esa traducción para que ellos aprendieran más rápido las leyes del Señor. Eso pues como conocimiento externo o secular. El autor, hermanos, mire, aquí a muchos vamos a empezar a poder interactuar, a investigar sobre el autor. Y queremos, por ejemplo, ver esas evidencias internas que nos va a dar este hermoso libro acerca de quién es el autor. Ya muchos pues ya lo saben, pero hay varias cosas muy importantes para dar ese peso o dar ese argumento por qué creemos que ese autor, yo sé que no sabemos qué es Moisés, pero, pero mire, primero, hermanos, el autor es sumamente claro que él fue testigo ocular de los acontecimientos que ahí se narran. Definitivamente, alguien que fue testigo de esas cosas que narra, hermanos. Por eso se considera que el que lo escribió anduvo ahí, porque da unas narraciones demasiado específicas. Entonces fue alguien que definitivamente fue un testigo ocular por las vívidas descripciones, por ejemplo, de las plagas de Egipto. Describe de una manera espectacular esas 10 plagas que no nos cabe duda, hermanos, que fue alguien que era un testigo.
También describe, hermanos, esos truenos y relámpagos en el monte Sinaí. La gran pregunta, entonces, ¿quiénes estaban ahí en ese monte? Y todos cuando leemos, está Moisés, está Josué. Entonces, por eso se entiende o se asume que fue Moisés. Pero vamos a seguir. Hermanos, también describe el maná en el desierto, y eso se requiere de un testigo ocular, de alguien que vivió esa parte, de eso que no había que comer, y el Señor le dice, mañana va a caer pan del cielo. Y que ese maná, no lo olvide, es un tipo de Cristo, porque allá en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Por eso es que Israel no pereció en ese desierto, hermanos, porque Dios les mandó por 40 años, hacía el milagro de hacerles caer pan del cielo. Y sabe que ellos tristemente convirtieron los milagros del Señor en rutina. Como nosotros, hermano, mire, yo quisiera que usted no caiga en esa vida afanada y envanecida. Sabe que dele gracias a Dios porque se levanta de la cama. Dele gracias a Dios porque tiene una mano y se puede llevar un vaso de agua. Dele gracias a Dios que usted respira sin ningún respirador artificial. Dele gracias a Dios que usted, por lo menos, hermanos, yo sé que está encerradita, quizás voy a hablar por una anciana, pero no está damnificada, hermana. O sea, demos gracias a Dios en todo. Seamos agradecidos. Y yo pienso que esto, ya ve que los que tenemos un montón de compromisos, deudas y todo, le perdemos la noción a darle gracias a Dios siempre por algo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque convertimos la vida en rutina. Algo que yo he aprendido, hermanos, es sobre que la muerte es incierta. Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A valorar nuestros seres queridos ahora, no pensar en mañana, no pasar un día enojados, sino hacer morir las diferencias. Bueno, mire, también, hermanos, los detalles minuciosos de las fuentes y las palmeras cuando llegan, por ejemplo, a Elim, definitivamente da una descripción que dicen, ese tuvo que haber sido un testigo ocular el que escribió este libro. También habla, pero perfecta, acerca de las 2 tablas de piedra que recibió Moisés allá en el monte Sinaí. Son cosas, hermanos, que tal vez algunos ya las sabemos, pero son de las fuentes o las evidencias internas que nos dicen que el autor fue Moisés. La adoración del becerro de oro y muchos otros demuestran que ahí estuvo un testigo ocular. Así que, hermanos, su autor no pudo haber sido un hebreo común. ¿Por qué, pastor? Recuerde que hubo ciertas generaciones que ellos eran esclavos. Entonces, se asume que quien escribió ese libro tuvo que haber sido un hombre sumamente dotado, instruido y culto. ¿Quién puede tener ese perfil en Israel, hermanos, sino aquel gran príncipe preservado en una barquilla y que lo aprohijó la princesa de Faraón? No me acuerdo cómo es que se llama ella, pero lo vimos también en libros históricos. ¿Ok? Entonces, hermanos, fíjese, ¿quién mejor preparado en este pueblo de los esclavos que Moisés? Y aquí viene algo muy importante. Jesús también lo confirma, fíjese. ¿Y por qué nos está diciendo todo esto, pastor? Porque la Biblia tiene también una alta crítica, conocida así, donde quieren desvirtuar lo que tal vez nosotros sostenemos. Y en este caso, me gustaría que si usted tiene una Biblia, me acompañe a Marcos capítulo 1, versículo 44. Mire, acá es bien interesante, hermanos, lo que dice 44. Y le dijo, mira, cuando sana a una persona de lepra, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, ¿qué dice ahí? Lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces, si usted se fija, ahí, hermanos, Jesús toma de referencia las enseñanzas,
los mandatos que él dejó escrita como ley al pueblo de Israel. Así que ese es uno de los primeros argumentos que vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús refuerza que prácticamente Moisés escribió el Pentateuco. Ahora, si nos vamos al Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 19 al 22, dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, aquí viene lo interesante, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, vemos ahí cómo el Pentateuco se apoya en quien, cuando dice Moisés, se está refiriendo a esos 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, mire allá en Juan capítulo 1, versículo 45. Los discípulos también del Señor lo declararon. Mire, ellos tenían una gran confianza en el Pentateuco, estos primeros discípulos de Jesús. Cuando Felipe llama a Natanael para mostrarle y le dice: hemos encontrado al Cristo, al Mesías que tanto esperábamos, mire, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 45, dice de la siguiente manera: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés en la ley. Ahí cuando se refiere en la ley, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Y luego dice: así como los profetas, hablando de los profetas mayores y hablando de los profetas menores. Ahora, no es por rango, sino por tamaño de escritura del libro. Así que esto de los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí pues Felipe afirma que él es el Mesías, el Cristo esperado. Ahora vámonos cuando ya se convierte en, hermanos, el apóstol Pablo y testifica delante de un rey. Mire, Hechos capítulo 26, versículo 22, dice así: pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Quiénes de nosotros nos podemos identificar con esa expresión del apóstol Pablo? Que hemos tenido el auxilio de Dios. Muchos, hermanos, estamos donde estamos, ha sido gracias a Dios. Y si perseveramos es por su gracia, no por nuestras capacidades. Ahora dice: dando testimonio a pequeños y a grandes, que ese es el deseo que Dios quiere que todos hagamos, que testifiquemos más que con nuestras palabras, con nuestros hechos. Que realmente nuestra fe hable por lo que hacemos más que por lo que decimos. Pero bueno, dice, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas, ¿y quién? Y Moisés, que dijeron que habían de suceder. Entonces, ve ahí la ley y ve ahí los profetas. Ahora, hermanos, en el libro hay evidencias internas de que Moisés escribió esas partes o esas ciertas partes. Mire, acompáñeme, si tiene su Biblia, a Éxodo capítulo 17, versículos 14 y 15. Mire, una de las evidencias también internas ahí que podemos encontrar para dar fe que fue Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, note ahí: escribe esto para memoria en un libro. Esa es una de las evidencias que el escritor, el escribano de este libro o de este evento, hermanos, ¿quién fue? Fue Moisés. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es muy importante, este evento de Amalec, porque es al que manda a Saúl a que se lo acabe y lo deja vivo. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento, hermanos? ¿Se acuerdan del evento de Samuel con Amalec?
Sí, amén. Perdón, estaban de rodillas los hermanos orando, así que no se acuerdan. Éxodo 24:4 dice, mire, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y de 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí aparece la cosita verde, ¿se han fijado? Como que está tronando, ¿va? Rayos verdes. ¿Ya te fijaste, Sam? ¿Ya te fijaste ahí? Que aparece una pantalla verde. Pues solo yo la estoy viendo. Están asustando entonces. Pero mira, ahí ya te vas a fijar. Bueno, hermanos, vamos a ver. Veamos su contenido. Algo importante, hermanos, no perder de vista en esos 66 libros que usted tiene es la unidad. ¿Sí? La unidad. Esos 66 libros no se contradicen. Hay una unidad. Pero una de las cosas que queremos retomar esta noche, hermanos, es que sin los relatos del Génesis, el material de Éxodo carecería de significado. Porque los capítulos finales nos dicen las familias que llegaron, dónde se radicaron, quién llegó primero. Entonces, sin esos datos, el libro de Éxodo carecería de significado, no tendríamos el punto de partida. Ahora, el pueblo de Dios, que una vez fuese, hermanos, a ellos los acogieron como buenos huéspedes, favorecidos por Faraón. A ver si se acuerdan dónde se radicaron, en qué ciudad. Es que aquí los voy a exhortar a esto también para que estén pendientes. ¿En qué ciudad se radicó el pueblo de Israel cuando fueron por primera vez a Egipto? ¿A qué tierra? ¿No te acuerdas tú? Mira, Ulises, si vos sos criado a los pies de la iglesia por años, en la tierra de Gosén. ¿Te acuerdas que esa es la que les dio el Señor, el Faraón, y les dice, aquí hay buena tierra para que ustedes, o sea, les escoge parte de lo mejor de Egipto? Entonces, ya, voy a seguir mejor acá. Entonces, ellos cuando llegan el pueblo de Dios, ahí, hermanos, son las primeras familias, fueron favorecidos por Faraón, pero después, ahí dice la Escritura, y vamos a leer que llegó un Faraón que ni se acordaba cómo habían llegado, ni de José ni del Faraón. Entonces, ahí se transformaron en esclavos, ¿verdad? En esclavos. Son cosas muy interesantes también, como uno muchas veces, hermano, buscando la estabilidad, buscando la mejoría, buscando mejores cambios, terminamos esclavos de muchas cosas. Por curiosidad, terminamos en adicciones, en pasiones, terminamos en afanes. Mire, para los que no viven en Estados Unidos, yo conozco personas, hermanos, me da tanta tristeza. ¿Sabe en qué radica su vida aquí? Solo para trabajar. Me acuerdo que aquí hay una calle muy bonita, se llama Mulholland. Es una calle donde usted sube y hay unos miradores y usted puede ver, contemplar la ciudad de Los Ángeles. ¿Ya la vieron? ¿Ya fueron ustedes por ahí? Qué barbaridad, hermanos. Se las recomiendo. Como es romántico, tienen que llevar a la hermana Aileen y a la Pamela. Hermana Aileen dice que no. Ulises, mire, si me está viendo, hermana Aileen, dice que no y que le haga lo que le haga. Aquí se hace el bravo, hombre. Allá yo no me avergüenzo que macho alfa pecho peludo lava platos. Yo no me avergüenzo. Y por mi bien, pues, para que no me caiga un par de toques. Bueno, voy a seguir. Miren, hermanos, ahora Dios emprende la liberación de su pueblo para hacer de ellos una nación bajo su cobertura, bajo su tutela. Que esta es la parte que yo quiero que entienda. Su liberación no es para que usted viva su vida como usted quiere. Su liberación es para que la viva con Dios, para que no le falte provisión, para que gane sus batallas, para que camine en obediencia, para que contemple lo que Dios le tiene prometido.
Yo quiero que si usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal, si el Espíritu Santo ya moró en usted, hermano, caminemos con Dios. Ya no desista, es que yo quiero esto, que yo no quiero esto. Oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. Y cuando la escuche, obedezca la voz de Dios. Porque yo quiero llegar a esos conflictos. A un principio muy difícil, hermano, hablando de la prosperidad. Pero bueno, entonces el Señor ellos son liberados bajo la cobertura de Dios. Los constituye en ese famoso monte Sinaí como nación. Ahí tienen su famosa carta magna, que son los 10 mandamientos, donde no van a hacerlo como los demás pueblos. Porque si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted, hermano, no va a hacer como usted quiere con su vida. Usted ya no imita al mundo, ahora usted imita a Jesús. Ahora, el Éxodo, hermanos, es un cuadro de la obra maravillosa del Señor, redimiendo y creando un pueblo para Él. Fíjate, entonces, Dios en nuestras vidas, si lo espiritualizamos eso, nos redime, nos libera o te quiere liberar. Yo no sé cuáles son tus cadenas, hermano. Yo no sé de veras si guardas traumas, odios, vicios, malos sentimientos, o yo no sé. Pero sabes que el Señor, a través de este libro, quiere que aprendamos que Él nos quiere liberar, nos quiere redimir y quiere que ya no seamos un pueblo esclavo, sino un pueblo especial para Él. Y en este caso, si agarramos eso y lo espiritualizamos, ¿qué es la iglesia? Un nuevo pueblo. El pueblo comprado a precio de sangre, no de un animal, sino de la propia vida del Hijo amado Jesucristo. Así que, hermano, el tema de este libro es claramente la redención por intermedio de los poderosos actos de Dios. Significa, y ojo, esta libertad no fue gracias al pueblo de Israel. Por eso le vamos a decir hasta la saciedad: usted no puede alcanzar la salvación por sus propias obras. Cualquier cosa que usted haga para Dios no le satisface para perdonarle sus pecados. Lo que le satisface a Dios es que usted busque el perdón a través del sacrificio de Cristo, porque esa sangre derramada fue para eso, para perdonarle sus pecados. Y Dios hizo un acto maravilloso permitiendo el que su Hijo Jesucristo fuera concebido en el vientre de una mujer de manera milagrosa y luego fuera crucificado y al tercer día dejar esa tumba vacía para luego dar inicio a una nueva dispensación llamada la gracia con el descenso del Espíritu Santo y hacer un nuevo pueblo. Claro, yo sé que en el Éxodo vamos a ver la formación de Israel, pero yo quiero aplicarlo también a nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, el propósito de escribir este libro es evidente. Número 1, relatar los actos de Dios. ¿Cómo hizo Dios para liberar a su pueblo de Egipto? ¿Cómo hizo Dios para darle sus leyes y las instrucciones? Dios quiere a usted darle instrucciones específicas. Hoy hablaba con alguien, hermano, y le decía: ¿tenés instrucciones específicas y claras cómo tener novio? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? No te salgas de ahí. Si no querés que te vaya mal en la vida, si no querés tener la bendición de tus padres. Entonces, este libro de Éxodo, hermano, narra los actos poderosos que hizo Dios para liberarlos de Egipto. Porque Dios, insisto, hermano, este libro, créamelo, que Él nos quiere liberar de muchas cosas, que salgamos de mucho esclavismo.
Así que, hermanos, en segundo lugar, voy a revisar las ovejas que están conectadas aquí, hermanos. Porque hoy sí estoy sacado de onda. Hermanos, sería un constante recordatorio del amor especial del Señor. Y eso quiero que lo recuerde también. Hermanos, este libro es un constante recordatorio del amor especial del Señor para con ese pueblo. Y un deseo de Él de unificarlos y de brindarles una forma correcta de adoración a Él. Por eso es que hay gente que hace muchas cosas que en lo personal, cuando leo la Biblia, son vanas, porque Dios en estos tiempos no está pidiendo eso. Basta, hermano. Mire, si algo a mí me gusta en estos tiempos es que cuando usted le falla a Dios, vaya a la cruz, hombre. Y no ahí comenzó todo. Y no usted un día le falló y no buscó de Jesucristo, pues. Y no Cristo le perdonó. Vuelva a ir, hombre. Vuelva ahí. Para que el Señor le muestre su amor y le recuerde que hace 2000 años Él murió por sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y le quiero decir algo a muchos acá que tienen muchos dogmas enseñados como doctrina. Hermano, deje de creer en esas maldiciones generacionales, hombre. Que pastor, mire, yo soy loca porque mi tatarabuela, yo vengo de la descendencia de la samaritana. No, hermano. Usted recibió a Cristo como su Salvador personal, ahí se rompen todas esas cadenas. Ahí, hermano, mire, llega el Todopoderoso a morar en su corazón y mayor es el que está con nosotros que el que esté en el mundo. A usted un demonio no lo puede tocar, a usted un demonio no lo puede poseer, a usted un demonio no lo va a vencer, a no ser que ande caminando y chueco. ¿Ok? Hermanos, el propósito de este libro, Israel nunca hubiera llegado a ser el pueblo cuyo Dios es el Señor sin el conocimiento. Fíjese, esto es importante. Las siguientes generaciones, sin este libro, hermanos, necesitaban recordar estos sucesos divinos que son parte de su historia. Una vez leyendo yo un comentarista, algunos consideran que dentro del Antiguo Testamento el mayor milagro en la historia de Israel es cuando abrió el Mar Rojo. Y usted ve ese evento que aparece en los Salmos, aparece en el Éxodo. O sea, hay muchas, menciones de este evento. Entonces, Israel nunca hubiera llegado a ser un pueblo cuyo Dios es el Señor sin el conocimiento de estos sucesos divinos que están en su historia. Hermano, el relato de los eventos inspiró la fe en las generaciones posteriores de Israel. Y yo quisiera, papás, no se cansen de contarle a sus hijos de dónde Dios los sacó, cómo ha sido Dios en sus vidas. Porque si usted es del tipo de papá que se pone a decirle, sí, mira, lo que yo tengo es por mi trabajo, porque como yo me levanto temprano, porque yo vengo noche, porque si no trabajo no me harto. Hermano, tenga cuidado con eso. Enséñele a sus hijos que todo lo que tiene se lo debe a Él. Y mi invitación es esta a usted, hermano. Nunca se olvide de dónde Dios los ha sacado y a dónde Dios lo ha llevado. Nunca se le olvide. Porque el que no sabe de dónde viene, cuando ya tiene, se vuelve loquito. Tenga mucho cuidado. Y estos registros al pueblo de Israel le servían, hermano, para inspirarles su fe, como lo son a nosotros. Hermano, yo cuántos sermones no he predicado, por ejemplo, de cuando Dios abre el Mar Rojo.
Hasta tengo uno por ahí que se llama Callejones sin salida. O sea, hermanos, y siguen inspirando nuestra fe. Y siguen motivando nuestra fe. No solo generaciones en la fe judía, también en la iglesia del Señor. Así que es algo tan maravilloso este libro que ahora quisiera, hermanos, hablar sobre ese crecimiento de Israel como nación. Yo creo que me le faltó nación, hermano. El crecimiento de Israel como nación, porque le dije, ellos van, hermanos, a Israel, a Egipto, perdón, porque tenían una gran necesidad. Pero eso Jacob no lo entendía, porque yo quiero remontarme a los últimos capítulos de Génesis. En Jacob habían grandes conflictos, hermano. Muchas veces nosotros, cuando no entendemos lo que nos está pasando, ¿en qué entramos? En conflictos. ¿Por qué mis padres no me entienden? En conflictos porque he perdido el trabajo, en conflictos porque perdí esto, porque yo no avanzo, porque yo siento que mi vida económica no mejora, porque yo siento que toco puertas y no se abren. Entramos en conflicto. Pero muchas veces todas esas cosas que Dios permite que nos estén pasando son parte de un plan. Así que yo quisiera recordarle que usted y yo no somos una casualidad, somos parte de un plan. Y ese crecimiento de Israel como nación, hermanos, mire, nos lleva a varios principios. Y hoy sí, metámonos en el versículo 1. Mire, dice ahí en Éxodo 1:1. Dice la aflicción de los israelitas en Egipto. Dice, estos son los nombres, y esto me encantó, son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. No me deje fuera su familia. Cuidado. Ahora, en primer lugar, hermanos, este es el primer principio. Dios conoce a sus hijos, sean pocos o sean muchos. Oiga bien, Dios conoce a sus hijos, sean pocos o sean muchos. Lo importante es que Él te conoce. Así como a Natanael le dijo, antes que estuvieras debajo de esa higuera, yo sabía que ya estabas. Dios ya sabía que usted se iba a conectar. Dios ya sabía que usted necesitaba escuchar una palabra si trae oído dócil, si trae un corazón preparado. Dios quiere hablar a su vida. Él ya le preparó todo el ambiente porque conoce la intención de su corazón, conoce lo destruido que quizás está su vida, la enfermedad que usted tiene, y le garantizo que Él lo puede sanar. También conoce los errores que ha cometido, conoce sus sentimientos esclavos, conoce su mente conformista, conoce que usted está derrotado y que lo ha intentado muchas veces y que ya ha dado todo por perder. Y el Señor sabe su nombre, su apellido. Mire, usted estaba en el corazón del Señor desde la eternidad, desde ahí lo ha amado. Ahora, por eso para nosotros es tan importante la familia. Es tan importante, hermanos. Y tenemos una gran responsabilidad todos, porque en la familia se deben de aprender los siguientes valores. ¿Cuáles? Por ejemplo, pastor, bueno, para mí los valores como la honradez. Una vez yo iba, hermanos, en un transporte colectivo y iba parado. ¿Nunca te agarraste vos de un tubo así que hay arriba? No dije bailando, Ulises, dije agarrando así. Ajá. Entonces, me acuerdo que adelante iba un señor y a la par un niño por la ventana. Y el señor se bajó del asiento, se bajó de una coaster y se le cae la cartera y el niño la alcanza y vuelve a ver a la mamá y le dice, como quien dice, se le olvidó al señor. Y la mamá le dice, shh.
y que se la guardara. ¿Dónde estaba aprendiendo el niño a robar? Con su mamá. Recuerdo de un papá de nuestra iglesia, recuerdo yo las casas de oración que hacíamos los jueves allá donde yo vivía antes, que un día una jovencita la manda el papá a comprar y el dueño de la tienda, o pulpería para los hondureños, el dueño de la tienda le da un vuelto de más y la niña bien contenta. Y entonces llega donde el papá y le dice, papá, mira, le dice, el Señor me ha dado un vuelto de más. Y le dice el papá, hija, eso no es correcto. Vaya y devuélvale el dinero que le devolvió de más el Señor. Cuando la niña regresa y le dice, ¿qué se te olvidó? Un poco molesto el Señor. No, es que me dio un dinero de más. Le dijo, hija, te felicito y creo que tus papás están haciendo un gran trabajo en tu vida. Hermano, y aquellos, damos gracias a Dios, y si no está de paso, que le dé gracias este momento a su bella madre, a su bello padre, que le enseñó la honradez, que le enseñó que si no había para comer, no había necesidad de robar. Mejor comíamos tortilla con sal. Mejor salíamos. Yo me acuerdo que los jóvenes, cuando no teníamos, ¿sabe qué hacía la gente pobre? Le ayudaba a la gente a llevar sus comprados para ganarse una su moneda, pero todo era ganado. Hoy no, los vagos en la esquina quieren quedarse ahí fumando y pidiéndole el dinero a lo que la gente muy esforzadamente salen a trabajar, antes holgazanes. Pero bueno, hermanos, entonces los valores, ahí se debe de aprender a colaborar. Familia, en casa todos debemos de colaborar. ¿Me estás oyendo? Todos debemos de colaborar. Hermanos, si usted tiene a un padre anciano, ayúdele, hombre, colabórele. Joven, yo créame lo que quisiera que tuviéramos esa conciencia, o me encantaría que te llevaran a trabajar donde se parte la espalda tu nana o tu tata. ¿Sabes para qué? Para que lo entendás cuando él llega cansado, cuando él llega con dolor de espalda y todavía tiene que ir a botar basura, todavía tiene que hacer comida, todavía tiene que lavar platos, todavía tiene que aspirar la carpeta, porque el holgazán del hijo no quiere colaborar. No, hermano, ahí en la familia hay que enseñarles a ser honrados, a colaborar, a cooperar. A mí me encantan esas familias que le enseñan a sus hijos a aportar a la familia. Mire, se escucha extremo, hermano, pero vaya, ¿cuánto me vas a dar para la renta? Papá, qué turbio sos, vos que no sé qué, mira si yo gano poquito. Le estás enseñando a ser responsable. Le estás enseñando a colaborar en casa. Pero si sos de aquellos que nunca les pones responsabilidades y obligaciones a tus hijos, oí bien, estás criando lagartos que el día de mañana, cuervos que el día de mañana te van a sacar los ojos. Porque no les enseñás esos principios. Si ser papá no solamente tenés que mandar provisión, ser papá significa que les tenés que dar formación, valores, principios. ¿Cuáles principios? Obediencia. Principios, obediencia. Principios, sometimiento. Pero si ven que tú ni siquiera te sometes, ¿cómo se van a someter ellos? Yo hago la broma, hay veces que tenemos hijos, ¿verdad? Que ¿cómo nos agrandamos y le decimos, mentira del diablo, usted es pecado? Y cuando llega el cobrador, dígale que no estoy, hijo. Entonces, hermanos, no les enseñamos a nuestros hijos con ejemplos. Les queremos enseñar así con la dureza, con la rudeza. No, hombre. Tenemos que enseñarles el sometimiento, o sea, el obedecer a cosas que no les parezca o no les parezca. Me vale, para el mexicano, mamá es decir malcredeza, me vale mamá.
es malcriadeza para ellos, va. Entonces, me vale 5,000 estrellas en el cielo, va. Pero vos vas a hacer esto, te guste o no te guste. Y a ustedes les enseñaron eso, hermanos. La obediencia, el sometimiento. Saben que habían cosas, hermanos, que con mi mamá cuando me decían no eran negociables. Y yo tenía que hacerlas. Y ¿sabe qué les voy? Y ustedes jóvenes están escuchando este sermón. Sepan guardarle el respeto correcto a sus padres. Cuidado con alzarles la voz. Ustedes están atrayendo maldiciones a sus vidas. Cuidado con esas rebeldías. Cuidado con esas mentiras. Cuidado con esos ocultamientos. Cuidado, hermanos, con el poco dinero que te dan, tú lo ocupes para comprar cigarrillos, para tomar cuidado porque te estás acarreando facturas de parte de Dios. Así que una de las cosas que a mí me muestra este libro de Éxodo, hermano, es esta parte de que Dios conoce a sus hijos, sean pocos o sean muchos. Así que, hermano, yo espero que nos aventuremos en este peregrinar del Éxodo, de cómo Dios hizo cosas grandes, maravillosas. El pueblo de Israel solo tuvo que tener varias características: confianza, fe, paciencia, hermanos, cosas muy importantes, no rendirse, no desear volver atrás, no menospreciar, no quejarse tanto con Dios. Y si tú cumples todas esas cosas que yo he mencionado, que mencioné 7 u 8, ojalá que tú y yo seamos de esos Josué y Caleb, que nos convertimos de esclavos a conquistadores y sobre todo a ser testigos de que Dios sí cumple sus promesas. En el nombre de Jesús, es mi deseo que Dios realmente te haya hablado a tu vida, como de alguna manera ministró la mía. Venimos entonces en palabra de oración, y si usted le quiero explicar esto, para nosotros el Éxodo y la tierra prometida no es Estados Unidos, para nosotros la tierra prometida es el cielo. Así que para ello, ahora no tenemos un líder terrenal. Nuestro líder de líderes se llama Jesucristo. Yo quisiera que usted le abra su corazón y crea lo que Él vino a ofrecer: perdón de pecados y vida eterna. Y si usted nota, Jesús no vino a establecer religión, Jesús no vino a construir templos, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es mi deseo que Dios también, de cualquier tipo de esclavitud, te convierta en una gran persona, que tú puedas dar testimonio de lo que es capaz de hacer Dios en alguien que le cree, en alguien que confía, en alguien que le obedece, en alguien que le alaba en todo tiempo. Vamos a venir en palabras.